indoctrinación y control mental infantil. En este video quiero explorar este tema, que es un tema muy sensible, es un tema muy controversial. Tengo que ser muy cuidadoso también para que el video no sea censurado. Pero quiero explorar el tema de si de verdad estamos educando a nuestras futuras generaciones o si estamos programando a los niños desde que nacen en un sistema educativo que, en vez de ser un sistema diseñado para educar, se utiliza como una herramienta de control mental, y cómo ciertas ideas son sembradas en la infancia, en la mente del infante, en realidad sin que no puedan ser cuestionadas por los padres, lo cual es muy peligroso. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que en realidad a los niños, en la educación estatal, no se les está enseñando a pensar, se les está entrenando para obedecer. Y desde muy pequeños son expuestos a ideologías, a sistemas de creencias, a narrativas impuestas, pero diseñadas con un propósito muy específico, que si las analizáramos de cerca nos daríamos cuenta que ningún padre consciente y sabio le recomendaría eso a su hijo. Se nos dice que son conceptos o ideas buenas, que nada de esto es malo, que tiene un propósito de concientización. Pero en realidad vamos a ver cómo estamos indoctrinando a nuestros hijos para que obedezcan reglas sin cuestionarlas, y desde muy pequeños son expuestos a una realidad que les siembra en la mente el tipo de adulto que tienen que ser o que van a terminar siendo si siguen estas ideologías. Ya, Matilda, muchas gracias. Vamos a entrar directo a ver algunos videos que doblé de inglés a español con inteligencia artificial, pero quiero decirte que está revisado el doblaje, es decir, la traducción y el doblaje está revisado. Me importa mucho que lo que estamos escuchando sea realmente lo que el video original dijo. Entonces te voy a enseñar algunos videos para irnos metiendo en el tema. Primero te quiero enseñar este video donde vamos a escuchar a una persona que se llama Paul Chek. Paul Chek es el creador del Instituto Chek. Dice aquí la página web: enseñamos la ciencia de vivir bien. Básicamente él se autodenomina como un profesional de la salud holística, algo así como un entrenador del bienestar individual. Y esto es lo que dice sobre el sistema de indoctrinación. Ahora, los niños están expuestos a la educación si sus padres son sabios y saludables. Es decir, si sus padres son hombres sabios y mujeres sabias, los niños reciben educación. Si no lo son, son adoctrinados. Hay una gran diferencia. Nuestro sistema educativo enseña a las personas que pensar, no cómo pensar. Si estudias la historia de nuestro sistema educativo, Ken Wilber profundiza bastante en esto. Si quieres un recurso, nuestro sistema educativo aún es el mismo sistema que fue desarrollado por señores de la guerra y dueños de plantaciones para controlar a los esclavos. Fue desarrollado específicamente para mantener a los niños ocupados, para que pudieran obtener más trabajo de los esclavos, más horas de ellos, y para entrenar a los niños a no ser creativos, a no pensar por sí mismos y a seguir órdenes. Eso es exactamente lo que es tu sistema educativo hoy en día. Entonces aquí es donde yo me pongo a pensar mucho en cómo utilizamos la palabra educación para después referirnos a otra cosa que no es realmente educación. Y caemos en cambiar el significado de las palabras. Y no solamente es que la educación se convierta en indoctrinación o en control mental o en control social, sino que hay un lado todavía mucho más oscuro de todo esto. Es decir, no es como en el entendimiento de la generación de nuestros padres o en los años 50, en donde todavía sigue habiendo mucho de el mismo sistema que tiene un timbre, que tiene horarios,
que tienes que pasar lista, en donde te enseñan a obedecer y te enseñan a ser un individuo productivo, porque esto viene de la revolución industrial y necesitaban mano de obra para las fábricas, necesitaban personas que aprendieran a seguir un sistema en donde pueden trabajar en equipo para satisfacer una demanda de un mercado que en esa época necesitaba un tipo muy específico de trabajadores. Ahora cambió el mercado, cambiaron las necesidades de la realidad, pero no cambió el sistema educativo. Y a lo que voy es que no nada más es la parte de el entrenamiento de la obediencia, sino que ahora hay otras agendas, otras ideologías, otras narrativas, otras creencias, ideas y conceptos que no tienen fundamento en la realidad, en la verdad. Que ahora hablar, por ejemplo, de la verdad científica es como un tema una palabra que se tenga que especificar, como si la verdad y el método científico no estuvieran íntimamente correlacionados. Es decir, la ciencia no necesita que creas en ella. La ciencia es un método de verificación de la verdad. Por lo tanto, hablar de una verdad científica es algo así como un pleonasmo, como si dijeras subir arriba o bajar abajo. A lo que quiero llegar es que quiero que exploremos otras creencias, narrativas, ideologías que están por diseño metidas en la educación infantil. Por eso en este título quise poner las 3 palabras juntas, control mental infantil, para darnos cuenta de que en realidad hay una agenda oculta que quiere poner a los hijos, a los niños, en contra de sus padres y aliarse con el gobierno o el poder político dentro de su victimismo o su opresión familiar, de cómo los padres oprimen a los hijos entre comillas, inculcar sus valores tradicionales en los niños. Entonces, primero te quiero poner un video y luego nos vamos a ir metiendo cada vez más en el fondo de todo esto. Pero el video que te voy a enseñar ahorita tiene que ver con cómo empezó a ocurrir esto en Inglaterra. Pero en Latinoamérica, 5 o 10 años después, estamos viviendo exactamente lo mismo. Vamos a ver. No hace mucho tiempo, nuestros hijos iban a la escuela para ser educados, no adoctrinados, en lectura, escritura y aritmética. Cuando se trataba del espinoso tema de la educación sexual, tradicionalmente era tarea del maestro equipar a los niños con lo básico, para permitirles mantenerse a salvo de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y depredadores sexuales. Y aunque la mayoría de los padres estaban contentos de dejar el tema de las aves y las abejas a los maestros, la educación sexual no era obligatoria, dejando a algunos padres la opción de excluirse. Sin embargo, en la nueva cultura hipersexualizada de la Gran Bretaña del siglo XXI, ha surgido una tormenta perfecta de miedo y oportunidad. Una nueva ola de activistas y liberales pro-sexo vio una oportunidad no solo para educar e informar a los niños, sino para sexualizarlos y radicalizarlos. Sin que muchos padres lo sepan, la educación de nuestros hijos se ha llenado de políticas de identidad sexual, radicales, no probadas y no científicas. La declaración de pronombres se impone con rigor. Rechazar la biología a favor de la teoría de género es la nueva norma. Exponer a niños cada vez más jóvenes a ideas complicadas sobre la sexualidad se está convirtiendo en un imperativo. En particular, la PSHE, o Educación Personal, Social, de Salud y Económica, que incluye la educación en relaciones y sexualidad, RSE, se ha convertido en un espectáculo de horror. La educación sexual es un buen ejemplo. Eso solía ocurrir en la escuela secundaria. El gobierno conservador, por alguna razón, impulsó la RC como reemplazo de la educación sexual.
Y ahora tenemos la educación en relaciones y sexualidad todo en un solo paquete, lo que significa que se está empujando más hacia la escuela primaria. Bueno, ahora tenemos a niños de primaria siendo enseñados sobre la masturbación, lo cual creo que es inapropiado y creo que la mayoría de los padres también lo pensarían. Pero este es el camino resbaladizo, ¿no es así? Ya no hay adecuación de edad. Mucha gente piensa que esto no es algo de lo que nos tengamos que estar preocupando en América Latina en general, pero definitivamente esto es algo que tiene que ver con todas nuestras vidas, tiene que ver con cómo expresamos nuestra creatividad, tiene que ver con el despertar de conciencia o con la espiritualidad, si lo quieres ver así, tiene que ver con la defensa de la verdad y tiene que ver con el futuro de todos nosotros, que son los niños. Te quiero enseñar un video en donde está hablando el gobernador de California, Gavin Newsom, con un presentador que se llama Bill Maher. Vamos a ver lo que dice. No sé si esto es cierto, pero hablaron sobre el hecho de que California tenía una regla de que las escuelas no pueden estar obligadas a notificar a los padres si sus hijos en la escuela han cambiado su género, sus pronombres. Ese es el tipo de cosas, aunque no afecta a mucha gente, que hace que mucha gente diga, bueno, ¿sabes qué? Ese es el partido sin sentido común. Ahora, si ese es tu estado, ¿cómo? ¿Estás? Simplemente no estoy de acuerdo con eso. Quiero decir, la ley era que serías despedido. Un maestro sería despedido si un maestro no informaba o delataba a un niño hablando sobre su identidad de género. Simplemente creo que eso estaba mal. Creo que los maestros deberían enseñar. No creo que deban estar obligados a delatar a los niños. Y por cierto, estamos hablando de sus padres. ¿Cómo puedes delatar? La idea de un delator y un padre para mí no concuerda. Simplemente no lo hago. Pero ¿cuál es el trabajo de un maestro? Es enseñar. Si Johnny está hablando sobre algún problema de identidad o algún problema sobre gustarle a alguien del mismo sexo, ¿es el trabajo del maestro reportar eso? Aquí hay dos conceptos que no deberían de estar relacionados. El tema de que cómo puede un maestro acusar a un niño con su padre o delatarlo con su padre cuando el responsable de la educación del niño es el padre. Aquí está diciendo el gobernador de California, la responsabilidad del maestro es educar, no acusar al niño con el padre sobre si tiene dudas de su orientación sexual o si de repente se empieza a identificar con alguna de estas ideologías de género o con alguna orientación sexual. Aquí lo que tenemos que entender es el proceso de la destrucción de la autoridad parental, que lo único que significa es que los gobiernos quieren que ya no sean los padres responsables de las decisiones de los menores de edad. Entonces, la destrucción de la autoridad parental es algo que estamos viviendo por diseño, que tiene que ver con la falsa pretensión de que un menor de edad puede tener una decisión propia sobre cosas que no entiende del todo. Y obviamente mucha gente dice, bueno, la solución es que entienda esas cosas a esa edad, pero el problema de esto es algo que se llama la corrupción de la inocencia. Hay ciertas cosas que no se le pueden enseñar o educar a un menor de edad. Y hay especialmente las cosas sobre las cuales no puede tener consentimiento. Y aquí hay donde empezamos a entrar justamente con esta palabra del consentimiento de un menor de edad. Si puede estar de acuerdo con tomar ciertas decisiones a una temprana edad. Y te quiero mostrar algo que encontré en X. Entonces, aquí tenemos en 2020, hace ya 5 años, a Pablo Muñoz Iturrieta, que nos dice, muchos vieron el unicornio del género en mis conferencias. Les conté que era lo que se usaba en Canadá y que lo iban a usar en toda Hispanoamérica. Aquí comparto imágenes del Manual de Educación Sexual de México con descripciones explícitas normalizando actos sexuales en niños. Este es un ejemplo de cómo se utiliza este personaje del unicornio sexual
para separar el género del sexo, para hablar de ideología de género en términos de identidad de género, separada de la expresión del género, separada de la atracción sexual y separada de la atracción romántica. Por otro lado, tenemos también que les están explicando distintas conductas sexuales como si estuvieran dentro de la misma categoría. No lo quiero decir en palabras, pero lo puedes leer acá en el segundo cuadro de esta imagen, en donde están poniendo 3 distintas, entre comillas, experiencias sexuales, como si fueran parte de la misma categoría, normalizando estas 3 distintas, entre comillas, experiencias sexuales, como si fueran exactamente iguales, como si fueran 3 opciones que el joven, o en este caso el niño de secundaria, puede decidir experimentar para encontrarse a sí mismo o para formar su personalidad o sus preferencias. Aquí, por ejemplo, alguien le pregunta, oye Pablo, ¿y tendrás la portada del libro? Esta es la portada del libro de Ciencias y Tecnología 1 de la SEP en México. Ciencias y Tecnología, Biología 1. Entonces, estos son los libros de donde vienen esas imágenes. Aquí alguien está poniendo, fui a buscar a la página del Conalitej, queriendo no encontrarlo, pero claro que viene. Entonces, esto es algo que quieren catalogar como educación sexual. De hecho, le ponen el nombre ESI, el acrónimo ESI, de Educación Sexual Integral, para hablar de cómo están generando control mental desde la educación sexual. Entre comillas, educación, vamos a decir lo que es, indoctrinación ideológica, en los libros de texto gratuitos en México. Vamos a ver lo que nos dice aquí la doctora Rosario Lariz. Su consentimiento. ¿Sabes que en los nuevos libros de texto hay una puerta abierta al abuso sexual infantil? Te explico. En el libro de segundo año, Nuestros Saberes, para niños y niñas de entre 7 y 8 años, dice lo siguiente. Es indispensable hacer del conocimiento de las niñas y los niños que las partes privadas de su cuerpo no deben ser tocadas sin su consentimiento. O sea, con su consentimiento sí los pueden tocar. El abuso sexual infantil se define como cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o una niña, sea de manera forzada o no forzada. Debido a que se requiere mayoría de edad legal para el consentimiento, todos los actos sexuales entre un adulto y un niño o un menor de edad, incluso con el supuesto consentimiento del menor, son abuso sexual infantil. Entonces aquí, en este video, se dice con mucha precisión el supuesto consentimiento, porque no existe tal. Es imposible que un menor dé consentimiento o esté de acuerdo formar parte de un acto sexual. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo nos miente la UNFPA, que es una agencia de la ONU, dizque supuestamente para promover la salud sexual y reproductiva y asegurar los derechos y opciones para todas las personas. Lo que nos está diciendo es que es un mito que la educación sexual promueve estilos de vida LGBTQIA+ entre estudiantes. Y te está diciendo, esta es la verdad, créeme, esta es la verdad. La educación sexual no respeta ningún estilo de vida en particular. Bueno, ya vimos aquí hace poquito un ejemplo de cómo sí. Sí es un estilo de vida en particular lo que está promoviendo esta ideología, que además es una creencia, no tiene ningún tipo de sustento científico o verídico. O cuando hablo de verídico no estoy hablando, estoy haciendo una distinción a el conocimiento científico porque es también un conocimiento de sentido común. Supuestamente ellos están promoviendo la salud y el bienestar de todas las personas en igualdad, cuando en realidad no están hablando de igualdad, están hablando de otra cosa, están hablando de algo que se llama la igualdad forzada, que no es igualdad. Entonces, si nos vamos un poquito abajo en el perfil de la UNFPA, vamos a ver que ellos promueven estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Uno de ellos, el número 5, es la igualdad de género. Este concepto de igualdad de género lo que quiere hacer es romper por completo
con el entendimiento tradicional del cromosoma XX y el cromosoma XY como la verdad fundacional de las palabras hombre y mujer. Y lo que quiere hacer es confundir a la gente para pensar que la identidad subjetiva, la autopercepción, se puede convertir en realidad solamente porque alguien lo decide. Es decir, estamos corrompiendo, destrozando por completo el concepto de verdad o el concepto de realidad común. Ya no hay realidad común, sino que yo me tengo que ajustar a la realidad que tú decidiste por ti mismo sobre cómo te tengo que percibir. Y esto es muy peligroso porque, como podemos ver en el video de lo que estaba pasando en California, con el gobernador de California, que dice que ahora los maestros ya no están obligados a informar a los padres sobre qué está viviendo su hijo con su identidad sexual. Lo cual es una manera de resguardar toda esta agenda de control mental para que ya no se filtre todo lo que está ocurriendo y los cambios fundamentales que están pasando en los niños, para que ya no se filtren al conocimiento de los padres. Y por último te quiero mostrar que esto es todavía mucho más oscuro y desesperanzador de lo que podemos creer. Por ejemplo, aquí vemos que el secretario de Educación de Morena en México, Mario Delgado, eliminó del examen de ingreso a nivel preparatoria eliminó todo el examen de ingreso a nivel preparatoria, para que ningún estudiante sea excluido por no obtener un buen número de aciertos en la prueba. Quiero que escuchemos este video en donde están hablando de lo que está pasando en México con respecto a la educación. En esta prueba PISA resultó que menos del 1% de los jóvenes mexicanos de 15 años, porque esta prueba se hace a los jóvenes de 15 años, menos del 1% de los jóvenes de 15 años es capaz de distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto corto. O sea, básicamente no entiendo lo que están leyendo. En matemáticas, el retroceso que tuvimos en matemáticas en esta prueba PISA ya con el gobierno de Morena equivale a 10 años. ¿Saben cuál fue la noticia de ayer? No, que México ya se salió de PISA. Sí, claro. Es un poco lo que le pasa al presidente. Porque no quieren, pues como el avestruz, ¿no? Pues mejor nos escondemos. Pero el crimen que están haciendo con esto es que nos vamos a quedar sin datos. Hacer educación sin datos, Uris, de poder evaluar a tus alumnos, a tus maestros, a tus políticas públicas, es estar a ciegas. Bueno, entonces vemos que no solamente tenemos datos muy alarmantes, como que en matemáticas tuvimos un retroceso de 10 años. Pero estos datos los sabemos gracias a que México está dentro de un esquema que mide y genera los datos sobre toda esta información. Pero lo que nos están diciendo aquí es que México se salió de la prueba PISA. Entonces ya no vamos a tener manera de medir qué verdaderamente está pasando. Similar a cuando el gobierno pasa una ley para que la autoridad ya no la tenga el padre, la tenga ahora el Estado. Por ejemplo, en México, ahora, puede un niño, ahí te va, chécate lo que dice, chécate lo que dice esta persona. La SEP están por... Morena va por tus hijos. Los libros oficiales de la SEP están llenos de propaganda. Están hablando sin cansancio de lo opresivas que son las prácticas de crianza tradicional. Una y otra vez están buscando que tus hijos se sientan explotados y que los padres los tienen abandonados. Ahí va el sentimiento de víctima. ¿Estás notando cómo quieren voltear a tus hijos en tu contra? En vez de estar generando el amor, el esfuerzo, el amor a la meritocracia, los están haciendo dependientes, holgazanes y creyendo que tienen derecho a todo porque tú los has hecho sufrir. De hecho, se les está enseñando que ellos deben decidir cómo deben ser educados. Así que olvídate de imponer un correctivo y regaños si se porta mal. Un niño podrá denunciarte. Ya se hicieron los cambios a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal desde abril del 2024 sobre terapias afirmativas. Esto significa que pueden confundir y sugerir la conducta sexual de tu hijo, aunque solo tenga 4 años. Promueven la confusión de roles y la sexualización temprana. Dicen... Wow.
Bueno, esto es algo que no es nuevo. Por ejemplo, cuando Jordan Peterson se volvió famoso por ahí de 2016, ya va a tener casi 10 años, cuando dijo que no iba a ceder a las nuevas leyes canadienses de los pronombres de género, en donde una persona te podía demandar porque tú no te refirieras a esa persona por el pronombre que te exige. Entonces, por ejemplo, si una persona te dice a mí me tienes que hablar con el pronombre XY, XY, y tú utilizas pronombres normales tradicionales, esa persona te puede demandar. Y hubo casos de personas que hasta llegaron a ir a la cárcel por este tema. Hay casos más recientes de disputas entre padres y madres porque el niño quiere, el niño no sabe qué es lo que está pasando y un padre quiere que el niño transicione, el otro padre no quiere, y obviamente los gobiernos le dan la autoridad a el padre que apoya, que afirma. Por eso se le llaman también aquí terapias afirmativas, cuando estamos hablando a veces de mutilación sexual infantil, pero se utiliza esta palabra afirmar porque tiene una connotación positiva y porque tiene un engaño metido de por medio en donde estamos de alguna manera cuidando o defendiendo al infante confundido. Bueno, ya por último, quiero simplemente terminar diciendo, los hijos son de los padres, no del Estado. Y la escuela debe de enseñar verdades biológicas, no ideologías. Y han habido grandes obras de la creatividad artística en la historia de la humanidad en contra del indoctrinamiento estatal y el control mental infantil. Y una de ellas es esta obra maestra de Pink Floyd, de su disco The Wall. Otro ladrillo más en el muro, que nos dice muy claramente: no necesitamos más educación, no necesitamos más control mental. Y no necesitamos que el gobierno convierta a nuestras infancias en adultos obedientes, en adultos sumisos y desconectados de la verdad, sino que necesitamos luchar, necesitamos conectarnos, unirnos en defensa de la libertad, de la verdadera libertad, del pensamiento crítico y de la conciencia.